Y vamos a comenzar el espacio ya dándole los buenos días a la doctora María Julia Muñoz, a quien tenemos en línea. Muy buenos días, María Julia. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, María Julia, por estar ahí. Bueno, y acá comenzando a tratar de que gracias a tu tiempo nos dejes claros algunas cosas que tenemos para preguntarte. Nosotros tenemos, hacemos un programa donde nos guiamos mucho por las preguntas de la gente, ¿verdad? De muchas Muy compañeras, compañeros y del público en general. Sí. No sé si quieres comenzar, Efraín, o comienzo yo. Sí, porque la idea siempre es buscar la opinión no solo de políticos, sino en este caso también de una mujer política que tiene años de experiencia del punto de vista municipal y también del punto de vista ministerial. En todos esos conocimientos son importantes volcarlos y saber, para comenzar, para romper el hielo, era cuál es la visión que se tiene desde su punto de vista de lo que es este actual gobierno. Esa es una pregunta compleja que no la voy a poder desarrollar en totalidad. En primer lugar te diría que todos los días me siento joven, porque dicen que los jóvenes son los que no pierden la capacidad de sorprender. Uh-huh. Y bueno, este gobierno me sorprende todos los días. Cuando uno cree que ya no se puede hacer una cosa peor o decir algo peor, es que sucede. Sucedió lo del puerto, que es verdaderamente tremendo para un país, porque en realidad los uruguayos tenemos que asumir que si esto no se puede revertir, no tenemos puerto. Nuestro puerto lo usufructúa una empresa privada que hace con él lo que quiere, que pone los aranceles que quiere y que monopoliza la gestión de la soberanía nacional a su antojo. O sea, en el pasado nos invadieron los brasileños, los portugueses, los ingleses. Bueno, ahora es una invasión de Cantón-Natí, porque no tener el puerto es no tener soberanía nacional, no decidir sobre lo que ingresa y sobre los precios que se cobran a todo lo que toca puerto. O sea que es un problema gravísimo. Después de eso uno pensó, bueno, acá las cosas van a tomar de eso grave, la oposición se da cuenta, se pide la censura de un ministro, se empiezan a dar pasos atrás. Pues no, frente a otra amenaza de juicio no realizado, porque en realidad cualquier persona de cualquier lugar se da cuenta que cuando hacen un juicio, uno espera que hagan el juicio y el abogado estudia qué es lo que van a hacer en el juicio y después el abogado aconseja, acá negociamos, por cuánto negociamos y cómo negociamos, pero acá se amenaza con un juicio y ya se entrega al puerto. Se amenaza con un juicio de multiseñal cuando todos los que tienen que ver con el tema, la URCEA, todos opinan a favor del Estado y se le pagan $2,5 millones. Cuando, digo para tocar otro tópico, ¿no? Uh-huh. Que también me dejó así totalmente sorprendida. Cuando en realidad hicieron una narrativa espantosa los partidos tradicionales, pero fundamentalmente el herrerismo, porque debemos tener claro, el que le miente a la gente es el actual presidente. El que conforma una coalición para que esas mentiras sean gobierno es el doctor Sanguinetti. Esto se compone de esta manera desde el punto de vista político. Cuando uno dice, qué relato espantoso hicieron de la educación, qué mal es el Frente Amplio que no supo hacer una narrativa positiva de todo lo que se hizo en la educación que ahora están usufructuando
sale la única persona que dirige secundaria a decir que los buenos resultados en Colonia son genéticos. O sea que disparate. Pusieron una mujer que no sabe lo que es la genética, que no sabe lo que influye la epigenética, que son los condicionantes históricos y sociales en el desarrollo de un ser humano, que no aporta a nada diciendo que es la genética, en vez de comprender que en Colonia los liceos tienen una comunidad que apoya a los docentes muy comprometidos, que además viven en una zona privilegiada del territorio, que les gusta vivir, les gusta enseñar, que están cómodos, y que la comunidad, no solamente los padres de los estudiantes, sino la comunidad en general, apoya el desarrollo de la comunidad docente y de la comunidad estudiantil, porque en realidad una persona aislada, por mejor genética que tenga, si no tiene condicionantes sociales que lo favorezcan, no se desarrolla. Y bueno, las directoras secundarias se ve que no lo sabe, o sea que todos los días uno ve las noticias y más se sorprende. Seguro. Sí, es para tratar de tomar posición en cada cosa que se han hecho en este año y medio. La verdad que corto el tiempo, María Julia, debería llevar mucho más, pero... es muy corto el tiempo y vamos de mal en peor. Sí. Le hago una pregunta, doctora, que viene de los vecinos. El debate educativo, cuando el Frente Amplio toma en principio su gobierno, ¿verdad? Hubo un debate educativo. Sí. ¿Qué tanto nos dejó ese debate educativo, en el cual uno tuvo la suerte de participar mucho? Bueno, en realidad dejó una nueva ley de educación y dejó la creación de lugar en todos los centros educativos, tener en cuenta y crear espacios donde participaran los docentes, los estudiantes y los padres o los vecinos. Y también creó la necesidad de tener un congreso de la educación que se tuvo en el año 2018, creo, que dio como resultado la necesidad de implementar un plan de educación en el cual ya estaba prácticamente terminado cuando se perdió la elección. Pero en el tema educativo tenemos muchas autocríticas para hacernos, sin duda, y muchos aprendizajes para mejorar en el futuro. Seguro. Inclusive hubo una decisión política de descentralizar, de llevar a todo el Uruguay profundo, ya sea desde liceos rurales, desde la misma universidad. Exactamente. Bueno, creo que la descentralización de la Universidad de la República fue una de las motores más importantes del desarrollo del país hacia la creación de una nueva matriz productiva. No se puede crear una matriz productiva si no se crea conocimiento, ciencia y tecnología. La creación de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, que es una universidad solo para el interior del país y que está radicada en varios departamentos, con infraestructura y laboratorios de primer mundo, que en realidad fuimos con el rector de esa universidad, con el doctor Rodolfo Silveira, a China, y los mismos chinos, ahora que se está hablando de TLC, admiraban lo que se estaba haciendo en el Uruguay. La UTEC ha sido una experiencia revolucionaria en educación terciaria, porque el Frente Amplio piensa, y pensó siempre, que la educación terciaria tendría que ser universal, tendría que ser igual que la educación media, universal para todos y todas. Esa es la manera en la que el país puede decir hay una nueva matriz productiva, porque la nueva matriz productiva se hace con conocimiento y con desarrollo científico y tecnológico. Si no se le da
a la ciencia y a la tecnología, apoyo económico y apoyo para que todas y todos los uruguayos de cualquier rincón del país puedan estudiar nivel terciario, no hay cambio de matriz productiva que sea posible en el Uruguay. Recién al pasar nombrabas a China. Sabemos que ustedes viajaron muchas veces en distintas misiones. Muchas veces, sí, exactamente, sí. Muchas veces a China. El país, hicimos una comisión mixta de ciencia y tecnología, donde concurrió el prorector de la Universidad de la República, el rector de la UTEC, el presidente del Instituto de Investigaciones Agrarias, y en realidad en todos esos puntos hubo mucha coincidencia, mucha voluntad de apoyo. En realidad se había planteado también por parte de un señor en uno de los consejos abiertos la Universidad del Mar, que después la trabajamos con la Universidad de la República y vimos la importancia del desarrollo del CURE del Este, del CURE de Rocha, para hacer estudios sobre nuestra plataforma marítima y sobre la ictiología, sobre los peces de la zona. Y en realidad estábamos hablando con China de tener un laboratorio conjunto en el CURE del Este, porque es un lugar donde hay científicos de primer nivel radicados en Rocha, o sea que la descentralización universitaria dio al país un desarrollo mucho más homogéneo en zonas alejadas de la centralidad montevideana. Les dio centralidad, les dio juventud, y eso cambia la vida de cualquier departamento. Uno iba a Salto, donde está la Universidad del Norte con muchísima potencia, a Paysandú, y esos departamentos les cambia la vida, la presencia de jóvenes que siempre tienen ideas nuevas, ganas de experimentar cosas. Realmente es una maravilla el desarrollo que se quería para todo el interior del país. Seguro. María Julia, tengo una pregunta que es bastante recurrente, se repite varias veces de los vecinos y vecinas, y me pregunta si usted cree que fue resistida cuando estuvo frente a la cartera, frente al ministerio, ¿verdad? Bueno, en realidad, frente al ministerio nos tocó una etapa bien difícil, donde se cometieron errores políticos grandes, y de los cuales me hago cargo. Uno de ellos fue la esencialidad de la educación, después del cual en ese momento se resistió, y yo lo tomé casi como una fiesta, la resistencia hacia la persona, porque yo me pensaba a los 18 años y hubiera resistido de la misma manera. Seguro. O sea que en realidad no me sentí resistida en situaciones normales, porque además después de eso, bueno, tuvimos en primer lugar, el ministro no es el que negocia con los sindicatos, o la ministra. Y después con los sindicatos teníamos conversaciones cordiales siempre, o sea que en realidad cometimos un error, dijimos, en esto nos equivocamos, y después la vida transcurrió como en todos los humanos, que nadie está exento de cometer errores en la vida. Seguro. O sea que me sentí muy bien en el ámbito cultural, y también me sentí muy bien trabajando con la gente de la educación, pero trabajando desde la perspectiva del respeto a las autonomías. Entonces, yo me sentí cómoda realmente, y aprendí sin duda con ellos muchísimo. Lo que también creo que es más fuerte la autocrítica que el error de la esencialidad, porque en realidad con ese aprendimos las dos partes. El Ejecutivo, que la esencialidad a 60.000 personas es imposible, y en educación es mala, porque arrastra también a estudiantes que no tienen nada que ver, pero también los gremios docentes aprendieron que
huelga por tiempo indeterminado en la educación tampoco se debe plantear, porque no es una salida a los problemas reales del el mundo gremial en la docencia. Seguro. Entonces, cometimos errores, los dos aprendimos y los dos nos llevamos muy bien, y actualmente los defiendo en lo que puedo o en lo que está al alcance de la sociedad organizada. Realmente creo que ese fue un mal episodio. La otra autocrítica mucho más profunda, creo que no supimos, ni desde las autoridades de la educación, ni desde el ministerio, ni de las gremiales, hacer una narrativa mejor para que el pueblo entendiera la cantidad de reformas educativas sin el sello de reforma que se hicieron durante los últimos 5 años, en donde en realidad se trabajó en la infraestructura muchísimo, en la carrera de los estudiantes para docentes muchísimo, en la evaluación de la educación terciaria se dejó una ley que en realidad actualmente en esta rendición de cuentas se pide postergar, y que un hombre brillante dedicado a la educación toda su vida, como es Luis Garibaldi, el maestro Luis Garibaldi, dice postergación o entierro, y yo le escribía, para mí es un entierro porque al ministro nunca le gustó que se evaluaran las universidades privadas, pero también la pública, o sea que mire que dio trabajo, que hubieron conversaciones, que se pasaron años de diálogo para lograr la evaluación del sistema terciario. Y de verdad, yo que solo creo en los monopolios públicos, pero creo que hay que evaluar todo, y hay que evaluar el Sistema Nacional Integrado de Salud, y por eso pusimos las metas prestacionales y las evaluaciones. Hay que evaluar todo el sistema educativo, pero en realidad tiene ya mucha más evaluación la primaria, la educación secundaria, que la educación terciaria. Entonces, si uno piensa, este país está en condiciones de universalizar la educación terciaria, se esfuerza en tener una ley que le permita evaluar. Evaluar no quiere decir que voy a evaluar y salió mal y le cierro una universidad privada. Quiere decir que le advierto que tienen que mejorar. Pues al ministro actual no le gusta, y esa ley tampoco, esta es otra sorpresa, esa ley tampoco va a ser aplicada porque ya la rendición de cuentas va su prórroga. O sea que en realidad el maestro Garibaldi, que es una persona que por supuesto tiene muchos más talentos y virtudes para hablar del tema, se plantea la interrogante. Yo que tengo menos digo, creo que esto sí es un entierro de lujo. O sea que es otra sorpresa de estos últimos días. No, María Julia, es una autocrítica muy elocuente, muy elocuente. Acá Y tenemos en realidad uno aprende con los años cómo la narrativa de los hechos entra en la cabeza de la gente, cómo en realidad no se debe mentir descaradamente como lo hizo nuestro actual presidente, porque uno escucha los discursos de lo que dijo y ve lo que hace. No se subirán los impuestos, los sube, no se aumentarán los combustibles, los aumenta. Bueno, es todo un rosario de promesas incumplidas. Y en realidad la democracia es para que nos formemos entre todos para ser mejores personas, no es para que un gobierno de derecha y de extrema derecha como apele a ganar una elección por un populismo exacerbado, porque la ganó por populista y después acusan a la izquierda de populista. La derecha y la extrema derecha han sido absolutamente populistas, diciéndole al pueblo lo que quería oír, porque claro, ¿quién no quiere oír que le van a bajar los impuestos? ¿Quién no quiere oír que le van a bajar los combustibles?
¿Quién no quiere oír que le van a sacar el IAS a las jubilaciones? Pues hoy los jubilados ganamos menos, del IAS lo van a aumentar porque aumenta la franja del IRPF, o sea, todo fue una mentira, una patraña para sacar al Frente Amplio del gobierno, no solo para ganar una elección, que hay que tenerlo muy claro, para sacar al Frente Amplio del gobierno y para que aquellos que se sienten dueños del Uruguay vuelvan a hacerlo, aunque sea por poco tiempo, pero en este poco tiempo han destrozado todo lo que costó muchísimo trabajo armar para la mayor parte de la ciudadanía, porque se ha destrozado todo, los funcionarios que concursaron para tener carrera les han puesto en algunos lados un coronel o capitán o lo que sea retirado que cobra la jubilación y el salario, y el otro que hizo concursos quedó abajo, lo están mandando sin saber nada. Realmente estamos viviendo en una situación muy compleja, muy compleja. Acá desde San Carlos la señora Teresa nos pregunta, además de saludar a María Julia, que se hacía memoria ese que antes del 2002 había la crisis de las mutualistas. Sí. Otra de la cartera que ocuparon fue el Ministerio de Salud, otra responsabilidad importante que dio Tabaré Vázquez. Esa reforma comenzó también en ese periodo, ¿no? De sistema Exactamente. De salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud comenzó en el año 2008, durante el 2005 y 2006 estuvimos discutiendo, algunos pensábamos que se incorporaba dentro del IRPF, debo decir que con muy buen criterio el ministro Astori dijo de hacer la parte. En ese momento no lo vi bien claramente, pero con el tiempo veo la razón que tuvo y lo bien que fue su aporte, y se empezó en el año 2008. Pero en realidad ese es el ejemplo de algo masticado, amasado, con los gremios de la salud, con el Sindicato Médico del Uruguay, que cada convención médica hablaba de un sistema nacional integrado, con la FUS, que hablaba de un sistema nacional integrado, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, como es lógico, viéndose más que nada ellos, decían: queremos un sistema público, pero nosotros en realidad le tenemos que explicar a la gente, y después ellos también lo entendieron, que en primer lugar la palabra integrado, para integrar lo privado, se la dio la FUS, concretamente Bermúdez. Se venía trabajando muchísimos años atrás con personas muy capaces, o sea, teníamos prácticamente una hoja de ruta con los 4 compañeros que estuvimos en el ministerio, porque había trabajado Hugo Villar, Tabaré González, gente con una experiencia enorme dentro y fuera del país en lo que tenía que ver con la administración de servicios de salud. Así que se integró porque el país tiene reglas de país capitalista, obviamente. Uno no le expropia las instituciones privadas para hacerlas públicas, porque en realidad se quedaría en eso. O sea que, ¿qué es lo que se hizo? ¿Y qué es lo que hoy no se hace? Se empezó a volcar mucho más dinero para ACE, para subirla de nivel, porque la oposición y los blancos, los herreristas decían: se hace una reforma para bajar calidad, y nosotros decíamos: es para subir calidad, para que ACE sea la punta de todo lo que tiene que ver con la atención a la salud. Necesita mejor infraestructura, mejores profesionales, mejores salarios. Bueno, se empezó a subir ACE y a controlar al sistema privado, porque si no se fiscaliza, la gente, todos somos mejores cuando nos miramos, y las organizaciones o instituciones también. Cuando sienten que hay una fiscalización,
todos mejoran porque quieren ser mejor. Seguro. Si se deja de fiscalizar y si se empobrece ACE, que es lo que está sucediendo, si no se desarrolla carrera en ACE, que es lo que está sucediendo, en realidad el sistema retrocede hasta quedar en nada. Seguro, La seguro. verdad que lo de ACE hoy es lamentable. Otra pregunta, muy claro lo que está diciendo María Julia. Pero otra pregunta, el FA de presente y el FA de futuro, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Bueno, en realidad yo creo que el FA del pasado estuvo ausente de la narrativa y de exigirnos a todos los del Ejecutivo y del Legislativo mayor presencia a nivel de todos los organismos de base. Pero también estuvo ausente en construir narrativa de lo que iba sucediendo y ser como un puente entre lo que la sociedad ve bien o lo que la sociedad ve mal de lo que se está haciendo. O sea que perdió el rol de polea de transmisión y perdió un poco el rol de transformar la acción en ideología política. Creo que eso se ha venido asumiendo por parte del Frente Amplio, que perder de alguna manera ha sido malo para la gente, pero no ha sido malo para el Frente, porque le dio la posibilidad de mirarse en su interior y de mejorar, y sin duda también de que los cuadros jóvenes, o sea, los jóvenes que están tanto a nivel parlamentario como de la militancia, se vayan formando para tener propuestas de futuro y mantener siempre vivo el engranaje con la sociedad. Perfecto. Que no se puede perder de ninguna manera. Perfecto. Otro de los oyentes nos decía que en realidad el Frente Amplio tenía un gobierno nacional que no miraba el pelo, por ejemplo, de la intendencia de qué partido era. Como que había otro no, claro, no miraba el servicio, pelo. ¿no? Ahora eso, no miraba el pelo tampoco en los lugares de trabajo. A mí jamás, yo pasé todo el ministerio con secretarias que ya venían de antes y que pertenecen y pertenecieron, digo pertenecen y pertenecieron porque algunas las echaron tan mal que no se siente muy mal al Partido Nacional, y en realidad trabajamos regio, a nadie se le miró el partido. Ahora llegan esta gente con ansias de venganza y sacan a todos los que militaban, pero algunos que no militaban en el Frente Amplio, ya digo que habían hecho carrera y que yo no sé qué votaron, pero que tenían carrera concursada, años de trabajo. O sea que, y en relación a las intendencias, por supuesto, se trabajó con todas. Se trabajó en los pueblos pequeños a través de los centros MEC, que era el único lugar donde a la gente la alfabetizaban en informática, le enseñaban a presentarse a un concurso de los llamados del ministerio. Bueno, se articulaban espectáculos en las zonas de menos de 5.000 habitantes. Llegaron y lo sacaron porque no les gustaba y porque van a trabajar con las intendencias que la mayoría son del Partido Nacional. Entonces, en realidad, el herrerismo es muy concentrador y tenemos que decirle verdad, porque que no nos asusten las palabras, es muy conservador, muy de derecha y muy oligárquico. O sea, oligárquico en el sentido de que pocas personas gobiernan para pocas personas, y ese es el miedo, que esto le voy a decir es una cosa totalmente personal, ¿no? El miedo que me da que atropellen con un TLC con China y que los únicos que ganen sean los latifundistas y los ganaderos del Partido Nacional, y que las industrias se nos caigan porque no sepan defenderlas, porque en realidad nosotros estuvimos muchísimo en China. Quiero mucho al pueblo y que reconozco los grandes avances que han hecho
que ha hecho China y a la millonada de personas que sacó del hambre. Ahora, cuando negocian con cualquiera como se debe negociar, porque una cosa es el comercio y el negocio y otra cosa es la ideología. Yo creo que nosotros no podemos decir, porque estamos ideológicamente más cerca de los chinos, viva el TLC con China. Hay que mirarlo con cuidado, hay que ver qué afecta y hay que plantarse a discutir lo que nos afecta en profundidad, y también hay que hacerlo en el marco del Mercosur, porque que nos compre la carne china y no nos compre Brasil o Argentina, la verdad que tampoco sirve, ¿no? Clarísimo. María Julia, se nos acota el tiempo. Doctora, si usted tuviera que definir a Tabaré Vázquez en 3-4 palabras, ¿qué podría decir? Bueno, la verdad que para mí fue el mejor conductor político del país en el siglo XXI. Muy bien. ¿Algo más? Si le sacan los artículos me quedan 3 palabras. Diga. Mejor conductor siglo XXI. Tal cual, muy bien. Bueno, el agradecimiento, quedaron muchas preguntas, seguramente. No, por favor, bueno, a las órdenes, nos fijamos otro día para responderlas, no hay problema. Sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias, María Julia, gracias por este tiempo, y eso es lo que queríamos pedir. Si más adelante podemos contar con su opinión, su palabra. Más adelante las contestaremos si podemos. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta aquí entonces. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Gracias, María Hasta Julia. pronto. Hasta aquí el contacto entonces con la doctora María Julia Muñoz sin tapaboca y con barbijo. Hacemos una breve pausa y luego seguimos con más.